Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hablamos de ello hace unas semanas. Dijimos que todo era una gran mentira. En esta ocasión traigo unos datos que apuntalan más los hechos sobre los que hablábamos en aquel videoprograma que podéis acceder a él si picáis en este link. Bien, en aquel videoprograma contábamos que todo era un cuento chino, que la operación de captura de Osama Bin Laden, bueno, pues nos parecía algo así como una escena de Disney un poco cruenta. Todo era falso, una puesta en escena que desde luego no finalizó con la captura de Osama. Posteriormente, la Casa Blanca dijo que había condecorado a esos Navy SEAL, unas tropas muy pertrechadas, muy bien preparadas y, desde luego, muy bien entrenadas por parte del ejército norteamericano, tal vez una de las mejores. Evidentemente, si excluimos a los Delta Team, esos supuestos equipos que trabajan en Área 51. Eliminando estos datos, vamos a entrar en detalle. ¿De dónde me saco todo esto? Al parecer, la agencia de noticias pakistaní ha sacado a la luz una entrevista que mantuvo con Mohammed Bashir. ¿Y quién es Mohammed Bashir? Bueno, pues Mohammed Bashir fue un testigo directo de la operación de captura de Osama Bin Laden. Lo que él cuenta es lo siguiente. Él dice que llegaron 3 helicópteros y de uno de ellos solamente bajaron hombres, en total entre 10 y 12. Después del fragor de la batalla, el helicóptero regresó y fue a recogerles. Cuando estos hombres montaron en aquel helicóptero, el helicóptero explosionó. Todos murieron. No hubo supervivientes. Y desde luego, apenas quedaron muchos cadáveres. Solo había trocitos de restos humanos repartidos por la zona. Era incluso difícil identificar si esos hombres eran norteamericanos o de cualquier otra nacionalidad. Cuenta que vieron incendiarse al helicóptero, vieron también los cadáveres y vieron esos trocitos o esos restos humanos que quedaron por la zona. Posteriormente, a esos testigos los retiraron del lugar de los hechos. Dice, y comenta, Bashir, que si Osama estaba en el helicóptero debería haber muerto por la explosión. Asimismo, comenta que después de todas estas explosiones todo se debió calmar y, bueno, pues no llegaron a percibir o ver o poder identificar las identidades de aquellos trocitos humanos que había por allí. Toda esta entrevista la podéis ver en este vínculo que os pongo aquí. Si hacéis clic aquí, accedéis a la entrevista de YouTube que se hizo en Pakistán. Existe, es real, ahí está. Evidentemente, todo se ha ocultado. Y yo me hago una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puede explotar un helicóptero, incendiarse y decir la Casa Blanca que no hubo heridos? Un helicóptero se cae, no pasa nada, no hay heridos. También dice que todos los Navy SEAL, o que prácticamente todos los Navy SEAL sobrevivieron, salieron ilesos. Lo que yo me pregunto es que cómo después de caerse un helicóptero, o a posteriori del combate, un combate que supuestamente les mantuvo 40 minutos dentro de un fragor de batalla, en un campo que no conocían, con hombres que no sabían si estaban igual o peor entrenados que ellos, no sabían si el número de tropas era inferior o menor, tal vez sí, por inteligencia, pero independientemente de todo eso, estamos hablando de que estos hombres estaban trabajando por la noche. Era todo muy difícil, muy confuso, en una zona donde ellos no habían estado, no la conocían. Yo puedo intentar cruzar un bosque, tal vez con un GPS, pero desde luego un lugareño es mucho más capaz que yo de hacerlo, aunque no tenga ese GPS. La tecnología te da una cierta habilidad, pero hasta cierto punto. En este caso, estamos hablando de los Navy SEAL que se internaron en un fortín de la supuesta Al-Qaeda, donde estaban los hombres más fieros y mejores pertrechados de Osama Bin Laden, y consiguieron salir victoriosos, consiguieron salir con la victoria, llevar a Osama Bin Laden a un refugio adecuado, después de muerto, evidentemente, y desde ahí lanzarle al mar. Todo esto suena a ciencia ficción, desde un primer momento lo dijimos. Bien, os pongo un hipervínculo también, donde podréis encontrar la entrevista. El hipervínculo está aquí. Si hacéis clic aquí, podéis ver la entrevista original traducida al inglés. Si tenéis un traductor o utilizáis el Google para traducirlo, veréis que todo lo que os estoy contando está ahí. Ahí aparece
este tipo de informaciones de las que estoy hablando. No me lo estoy sacando de la manga. En realidad, cuando vemos todo esto de una manera global y vemos que nos hablan de una bonita ceremonia en la Casa Blanca donde a esos heroicos Navy SEAL se les colgaron unas medallas, de que esa ceremonia no se retransmitió debido a que querían preservar la identidad de los Navy SEAL para preservarlos de algún posible ataque terrorista, bueno, pues todo esto es falso. No colgaron las medallas a nadie. Todos murieron. Por supuesto, en Estados Unidos hay muy pocas referencias a ese reportaje de televisión en el cual se entrevista al señor Bashir. Vemos que esto es una más de las mentiras, esas mentiras que nos cuentan constantemente. Se caen unas torres después de un atentado terrorista y entre los restos se encuentran muchas pruebas y evidencias de la utilización de nanotermita, tecnología militar. Y estoy hablando del 11S. Podríamos hablar de muchos atentados, incluso algunos que se han producido en países occidentales. Muchos de esos atentados, detrás de ellos se encuentran hombres que nada tienen que ver con el perfil que podría darnos un islamista. Es más, muchos de ellos son incluso de raza caucásica, algo totalmente incompatible con lo que podríamos denominar un terrorista fundamentalista islámico. Nos engañan constantemente. Hemos visto que la mentira está a nuestro alrededor. Podemos ver el final de ese iceberg. Lo que más me preocupa no es lo que veo o lo que percibo. Realmente lo que más me preocupa es aquello que no puedo ver. Toda esa gran masa que no podemos ver. ¿Hasta dónde el calado de la mentira? ¿Hasta dónde llegan? En una ocasión dije que había un total de 1.000 millones de documentos clasificados como alto secreto en los Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 1.000 millones de documentos, toneladas y toneladas de papel, muchos secretos. Tal vez esos secretos van mucho más allá de las cosas que en Mundo Desconocido tratamos, incluso de las más difíciles de asimilar. Piense en todo esto. Piense que si ellos son capaces de mentir al mundo, tal vez nuestros gobiernos más cercanos nos engañan, nos mienten y desde luego nos manipulan. Piense que vivimos en una mentira que tiene por objeto la esclavitud total del ser humano. Es una frase que repito mucho últimamente. Somos esclavos. Bien, sin más y desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma para destapar más basura y mostrarla. Hasta pronto.